¿Qué es la literatura? La literatura es el hecho literario o acto de comunicación en donde el autor expresa sentimientos, ideas, pensamientos a un público por medio de sus escritos o también oral. Para mí, la literatura es el arte de la expresión verbal o escrita con el fin de exponer ideas, sentimientos o protesta por medio de prosa o verso. La literatura se encuentra relacionada con la historia y la sociedad por medio de la interpretación. Para esto hay que tener en cuenta el concepto de historia, que son hechos o acontecimientos del pasado vivenciadas por un pueblo anecdotizadas por un cronista. Al referirnos a un pueblo, hay que tener en cuenta que esto se refiere a la sociedad y a la sociedad de la época, y estos se desarrollaban por medio de contextos sociales, económicos y culturales. Por este motivo, la sociología nos dice que hay que tener en cuenta la vida del autor y en qué momento han sido escritas sus obras. Para interpretar estas obras, se puede estudiar la época y la sociedad en la cual pasó, y además de esto, la crítica, porque hay que tener en cuenta quién leyó en esa época. Hay que tener en cuenta que al tratar estos diferentes conceptos, para que queden más claros, se ha tomado un ejemplo sobre la obra La Costa, perteneciente a la literatura ecuatoriana de Luis Martínez. Esta obra hace referencia a la historia ecuatoriana en el punto de la revolución liberal y la migración. En la revolución liberal se enfrentaron los liberales y los conservadores. Los liberales pertenecían a la costa y los conservadores a la sierra. Un ejemplo claro está en el fragmento de: los liberales tratan de quitar a los curas la presa para devorarla, a su vez, el rico burla la justicia, el noble escupe al plebeyo, el potentado aplasta todo, la libertad no existe, la religión es una vana pompa teatral, y la caridad es orgullo, y tal república del corazón de Jesús es una galera de forzados, hambrientos, azotados por frailes y soldados. En mayor parte, el autor hace un reclamo al clérigo, debido a que decía que nuestra sociedad era propiedad del Papa. Pero esta era una lucha de poderes entre quién se queda con el Ecuador, si los liberales o los conservadores. También hay una denotación en cuando el personaje de la historia se da cuenta de la realidad de lo sucedido, que aquí no hay dos bandos, que solamente, como había dicho antes, era una pugna de poderes entre 4 personajes que se encontraban en la iglesia y otros 4 personajes que se encontraban en la gobernación, mientras que el pueblo se encontraba derrotado. También se puede tener en cuenta la migración que se daba en esta época debido al boom cacautero que se dio en la época. Por este motivo nos referíamos también a la migración, teniendo en cuenta que los que leyeron esta obra pertenecían a la Sierra y Costa, ya que estas representaciones escritas por el autor le hacían de gran interés en una época en que la gente pocamente viajaba. Por este motivo se tenía curiosidad por conocer las demás regiones del país. Ir a la región costa significaba la lucha por la existencia, toda una proeza del habitante de la sierra, que se encontraba deseoso de encontrar nuevas tierras y su lucha para sobrevivir en la fronda del literal. Para ser sinceros, toda una aventura, y así la comprendieron la sociedad de esta época, aceptándola sin contraversión, refiriéndonos así a la crítica.